Veamos lo que son las funciones matemáticas. En las operaciones matemáticas intervienen dos clases de cantidades, que son las constantes y las variables. Las constantes pueden ser absolutas o arbitrarias, que también se les llama parámetros. Por ejemplo, en la expresión y igual a pi x más 7, pi es una constante absoluta, ya que su valor nunca cambia. En la expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 12, que viene a ser la ecuación de la circunferencia, 12 es una constante arbitraria. ¿Por qué? Pues porque el valor solo es válido para esta circunferencia. En cambio, si varía el tamaño de la circunferencia, también cambia el valor del radio. Tenemos también lo que son las variables, y estas pueden ser dependientes e independientes. Por ejemplo, en la expresión a igual a pi por radio al cuadrado, que es el área del círculo, el radio puede variar independientemente de cualquier otra magnitud. Mientras que la superficie del círculo varía forzosamente al variar el radio. Entonces el radio es en este caso la variable independiente y la superficie es la variable dependiente. Vamos a dar una definición. Nos dice lo siguiente: una función es un conjunto de pares ordenados en el que no hay dos pares distintos con el mismo primer miembro. El conjunto de todos los primeros miembros de los pares se llama dominio de la función y el conjunto de todos los segundos miembros o imágenes se llama rango recorrido de la función. Por ejemplo, inciso A, el conjunto de pares ordenados 1,3, 2,4, 3,5 y 4,6 viene a ser una función. ¿Por qué? Porque el dominio de esta función es el conjunto de los primeros miembros, que es 1, 2, 3 y 4, y el rango es el conjunto de los segundos miembros, ¿verdad? Que es 3, 4, 5 y 6. Siguiente ejemplo, inciso B, el conjunto de pares ordenados 1,1, 2,1, 3,1 y 4,1 es también una función, ¿verdad? Cuyo dominio pues es el conjunto de los primeros miembros 1, 2, 3 y 4, y en este caso el segundo miembro se repite, ¿verdad? Y le llamamos imagen y viene a ser el número 1. Tercer ejemplo, si tenemos el conjunto de pares ordenados 2,2, 2,3, 2,4 y 2,5, este contiene pares distintos que tienen el mismo primer miembro. Por lo tanto, este conjunto de pares no es una función, ¿sí? Por el hecho, como lo comentamos en la definición, que nos dice que una función es un conjunto de pares ordenados en el que no hay dos pares distintos con el mismo primer miembro. ¿Qué significa esto? Que el primer miembro no se puede repetir. Sí, entonces es por eso que este último ejemplo pues no viene a ser una función. Continuando con otra definición, nos dice que a la variable dependiente se le llama también función. Y esto se debe a que y es una función de x en un intervalo cuando a todo valor de x de ese intervalo se hace corresponder de alguna manera un valor para y. ¿De qué forma denotamos una función? Bueno, pues una función se denota como y igual a f y entre paréntesis ponemos x. Y esto se lee como la variable dependiente y es una función de la variable independiente x. Una función también puede depender de dos o más variables y se denota como y igual a f de x, z o y igual a f de v, x, z, etc. Atendiendo a esto, se dice que una magnitud es función de dos o más variables si el valor de esa magnitud queda determinado cuando se asigna un valor a cada una de dichas variables. Ahora, el valor de una función, para determinar este valor, se asigna un valor a la variable independiente y se sustituye en la función. Por ejemplo, si tenemos la función de x igual a 3x cuadrada menos 7x más 11, si queremos evaluarla en 5, sustituimos este valor y nos queda como 3 por 5 al cuadrado menos 7 por 5 más 11. Y el resultado es 51. Ahora, si la queremos evaluar en menos 3, pues nos queda como 3 por menos 3 al cuadrado menos 7 por menos 3 más 11, dándonos un valor de 59. Tipos de funciones. Atendiendo a su forma pueden ser algebraicas o trascendentes. Una función algebraica pues es aquella en que la dependencia entre variables puede expresarse con las operaciones algebraicas.
como son suma y resta con un número limitado de términos, multiplicación con un número limitado de factores, división y potencias con exponente constante, ya sea entero o fraccionario, positivo o negativo. Por ejemplo, 2x más 5, ax más b, x más 4 sobre 3x menos 5, 4x cuadrada más 5. Y a x elevado a la 2 tercios, ¿verdad? Función trascendente es una función que no puede ligarse a la variable independiente por medio de una de las 4 operaciones algebraicas. Esta es efectuada un número limitado de veces. Por ejemplo, el logaritmo de base 10 de x, o el logaritmo natural, el seno de x, el ángulo tangente de x, o cualquiera de las funciones trigonométricas. También cuando una constante le elevamos al exponente x. Clasificación de las funciones algebraicas. Estas pueden ser racionales, que son las que no requieren extracción de raíz. Por ejemplo, a por x, 7x cuadrada, 2x a la menos 5. Funciones irracionales son las que el exponente es una fracción irreducible. Por ejemplo, raíz de x, x elevado a la 4 quintos, raíz cúbica de x a la quinta. Sabemos que un exponente fraccionario pues viene a ser una raíz, en donde el denominador es el índice de la raíz y el numerador viene a ser el exponente de la variable x. Funciones enteras son enteras cuando la variable independiente tiene exponente positivo y no figura en el denominador. Por ejemplo, 3x cúbica menos 5x cuadrada más 4. Funciones fraccionarias cuando la variable figura en el denominador o está afectada por un exponente negativo, por ejemplo, x a la menos 3 o 4x cúbica más 5x elevado a la menos 2. Sabemos que un exponente negativo pues viene a ser una fracción, ¿verdad? Porque es un inverso. Otro ejemplo, 3 raíz de 2x menos 10, 3x cuadrada menos 5. Funciones explícitas. Estas son cuando están directamente indicadas las operaciones que deben efectuarse con la variable independiente para obtener el valor o valores de la función. Por ejemplo, y igual a 2x cuadrada menos 5x más 7. Función implícita, pues es cuando su dependencia con respecto a la variable independiente no se expresa en forma de ecuación ya resuelta. ¿Qué significa esto? Que en este caso y no está completamente despejada. Por ejemplo, 7x más 4y igual a 8, y más 2xy igual a 3x cuadrada. En estos casos, pues, y es una función implícita de x. Siguiente tipo de función, pues es la simple, que es donde la dependencia con respecto a la variable dependiente se señala con un solo algoritmo de cálculo. Es decir, una sola operación, ¿verdad? Por ejemplo, x a la quinta, coseno de x, logaritmo base 10 de x. Ahí realizamos una sola operación. Y función compuesta, pues en estas se incluyen varios algoritmos de cálculos. Por ejemplo, si y es igual a 2x cuadrada menos 5x más 7, aquí estamos realizando una operación en cada término. Y lo que es la función de función. Si una función depende de otra y esta es a su vez función de una variable independiente, a la primera se le llama función de función de la variable independiente. Por ejemplo, si y es igual a u elevado al cubo, donde u es una función de x, ¿sí? Y está dada como 4x cuadrada más x menos 3, por lo tanto, y es una función potencia de la variable x, ¿va? Y finalmente nos queda como y igual a 4x cuadrada más x menos 3 elevado al cubo.